es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, estamos hoy para seguir meditando en la palabra de Dios, haciendo este material que se llama el discipulado de la mente de Cristo. Ya estamos en el día 5 de la unidad 6 y vamos a dar una primera parte de este día. Ya estamos terminando esta unidad, así que nos faltaría la segunda parte y ya empezaríamos la unidad 7. Gracias al Señor, ya estamos avanzando en este hermoso estudio. Nuestro hermano Tomás nos va a dirigir. Bueno, te dejo, hermano. Amén, gracias y paz, así es. Vamos a seguir viendo estas características de la mente de siervo que habíamos empezado en el día 4. Bueno, había empezado desde la unidad 6, pero íbamos viendo varias características de la mente. Entonces voy a poner material. Voy a poner el material aquí. Denme un momento. Espérense, parece que se cerró. Ah, ahí está. Sí. Se cerró de ahí. ¿Lo puedes ver, Carolina? Ahora sí, ahí está. Amén. Bien. Bien, vamos a empezar leyendo la parte de la izquierda, como siempre. El título del día 5 es Características de la mente de Cristo, de la mente de siervo, parte 3. Dice, meditación bíblica de hoy. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Esto está en Juan 5:19. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que él estaba sujeto al Padre en todo. Él no hacía nada de forma independiente. Entonces, eso es lo que él no quiere transmitir. Después dice, nombre de Cristo para hoy, el único y sabio Dios. Está en 1 Timoteo 1:17. Único y sabio Dios. Y la oración, para comenzar la lección, dice así. Único sabio Dios, no entiendo a plenitud por qué la actitud de siervo es el método en tu reino para alcanzar la grandeza. Pero tú eres soberano. Dame la sabiduría que me falta. Ayúdame a ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. Amén. Así es. Esto de ser siervo para alcanzar la grandeza en el reino no se entiende mucho. Por eso el autor dice que le ayude a entenderlo, a darle sabiduría. Porque en este mundo es al revés. El que más es siervo es el que menos tiene grandeza. Porque le sirve al grande, como quien dice. Pero el reino de Dios es de otra manera. Y esa es la oración que tenemos que hacer. Entonces, como repaso, escribí las características de la mente de siervo, que la vimos la otra vez. No sé si Carolina se acuerda de ellas. Me acuerdo de valeroso. Valeroso es lo único que me acuerdo. Valeroso. Sí, no, ahora no me acuerdo también yo, pero bueno. Bueno, ahí están. La que vamos a ver hoy es amable. Amable. Vamos a empezar entonces, dice amable. La siguiente característica, amable, sugiere sociabilidad y dulzura. Tiene un efecto apaciguador. Para ser pacificadores tenemos que ser amables. Algunas de nuestras tareas de siervo exigirán amabilidad. Es decir, un siervo no puede estar tratando a los demás sin amabilidad, porque ¿cómo le va a servir de corazón si no es amable? Eso tiene mucho que ver también con el amor de Dios que tenemos nosotros, los cristianos, que cuando hacemos una buena obra al otro, debemos hacerla con habilidad, no hacerla por hacerla, o como que es una religión que tenemos que cumplir. Eso se nota. Entonces la persona va a notar, esta persona lo que es una religiosa, y no va a creer verdaderamente en el evangelio. Pero si lo hacemos con habilidad, es que verdaderamente tenemos el amor de Dios en nosotros y podemos ser unos siervos que de verdad glorifiquen a Dios. Entonces, muy importante la amabilidad en esa parte. Amigos, aquí Carolina, las características. Valeroso, vigilante,
Y la otra de ahora. Y la de ahora, amable. Así es, amable. Dice aquí, al igual que el valor le permite a Dios protegerlo a usted, la amabilidad le permite a Dios fortalecerlo. Jesús fue amable con Pedro cuando le predijo su caída. Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso está en Lucas 22, 31 al 32. En este pasaje, ellos estaban diciendo que no iban a abandonar a Jesús, y Jesús dijo, le dijo eso. Y ellos, después fue que le dijo que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero Jesús ya le había dicho a Pedro, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Entonces, para el autor, eso fue un acto de amabilidad de Jesús. Y Jesús tiene muchos actos de amabilidad en la Biblia. Por ejemplo, me acuerdo cuando Zaqueo, que fue amable con él, le dijo, baja de ese árbol que necesito quedarme en tu casa. Con tanta amabilidad le habló el Señor. Y así a muchas personas también. Entonces, Jesús tenía esa amabilidad con las personas. Y a Pedro también le dijo eso, que oraba por él. Y dice aquí, tal vez esa oración, fue la que le dio valor a Pedro delante del Sanedrín en Hechos 4, del 8 al 12. Eso es cuando Pedro y Juan se enfrentan al concilio. Bueno, vamos a leerlo de una vez para acordarnos de esa parte. Hechos. No sé si quieres leerlo, Carolina. Hechos 4, ¿no? De Sí. 4, del 8 al 2. Así es. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Ahí vemos como Pedro, lleno de valentía, de denuedo, estaba defendiendo a Jesucristo, defendiendo la fe. Entonces fue fortalecido Pedro en ese momento por el Espíritu Santo. Y para el autor dice que la oración que Jesús hizo en ese momento, que pedía que la fe de él no faltara y que confirme a sus hermanos, ahí se hizo realidad. Entonces, la amabilidad de Jesús, en este caso, le dio fortaleza a Pedro en el futuro. Entonces, eso es lo que el autor quiere dejar dicho aquí. Dice, la amabilidad es una falsificación si no tiene su raíz en la fortaleza. Pero la fortaleza también es una falsificación si no va unida a la amabilidad. Entonces, él hace esa unión ahí. Que cuando somos amables, Dios nos fortalece. Cuando alguien es amable con nosotros, que nos da aliento, nos sentimos fortalecidos. Pero ese aliento tiene que ser con amabilidad. Entonces, ahí está la actitud de siervo. Que si vamos a corregir a alguien o si vamos a decirle algo a alguien, lo hagamos con amabilidad para que esa persona sea fortalecida. Esa es la idea que tiene el autor aquí. Dice, cuando usted es amable, ¿qué le permite a Dios hacer? La amabilidad le permite a Dios fortalecer, lo que hemos dicho. Claro, fortalecer. Después dice aquí, voy a leer esta parte ahora. Amable, el respeto que realza la obra de los demás por el Señor. Es decir, cuando somos amables, respetamos a los demás. Porque no ser amable, que es ser un grosero y respetar a la gente. No sé, el que es amable respeta a los demás. Y dice, realza la obra de los demás por el Señor. O sea, por causa del Señor, de Jesucristo,
nosotros realzamos las virtudes de los demás. O sea, no es por lo demás en sí, sino por el Señor que nos manda a eso, a ser amables con todos. Dice la actitud carnal, hasta aquí lo he tolerado. Eso lo dice una persona carnal que dice, ya yo no voy a ser amable con esta persona porque hasta aquí lo he tolerado. O sea que se rinde. Y esto no se puede rendir uno. Tiene que estar firme hasta el final con lo que el Señor manda. Así que eso es una actitud carnal. Dice, cuando usted es amable, le permite a Dios fortalecerlo, ya hemos dicho. Lucas 22:32, la oración que Jesús hizo por Pedro. Y 2 Timoteo 2:24, voy a leer. A ver qué. 2 Timoteo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Eso es, amable para con todos. Apto para enseñar y sufrido. Que eso lo vamos a ver más adelante, apto para enseñar. Entonces, después sigue diciendo, Jesús fue amable y tolerante. Una de las más tiernas descripciones que tenemos de Jesús es su declaración, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto está en Juan 10, versículos 7 y 9. Este es un caso de amabilidad que se origina en una gran fortaleza. El Señor siempre ha querido con amabilidad dejar que todo el mundo entre al reino a través de Él, que es la puerta. Entonces siempre invitó a las personas que le predicaba a eso, a venir a Él. Él dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y también dijo, en el día de la fiesta, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces el Señor siempre con amabilidad invitaba a las personas a venir. Entonces también así nosotros como siervos, con amabilidad, predicar el evangelio e invitar a las personas a que puedan venir a Cristo. Así que hasta ahí este tema de la amabilidad. Voy a dejar ahora a nuestra hermana Carolina que esté dando el otro punto, que es apto para enseñar. Así es, muy bien. Exacto. Dios quiere que seamos amables, tolerantes con las personas, ¿cierto? Porque a veces no predicamos el evangelio con amabilidad. Lo hacemos de una forma a veces un poco violenta, ¿no? Y no es así, ¿cierto? Tenemos que mostrar al mundo que somos distintos, ¿cierto? El amor de Dios a las personas. Que tenemos el amor de Dios, ¿cierto? En nuestro corazón. Bien. Acto para enseñar el otro punto. Voy a leer primeramente lo que significa y después vamos a la otra parte. Dice, comprensión de la obra del Señor. Así lo pone. Actitud carnal, no tengo tiempo para el estudio bíblico. O sea, esa sería una actitud. Que hay personas que no les gusta, ¿cierto? Estudiar la Biblia, ¿no? Es como que siempre se están alimentando así, como le decimos nosotros, devocionales, leen así, ¿no? Pero no les gusta hacer algo más fuerte, ¿no? Adentrarse en la palabra de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, como estamos estudiando el libro de Hebreos, y así, ¿cierto? Aún este mismo libro nos llama a estudiar más profundamente, ¿cierto? Las cosas de Dios, no así superficialmente. Cuando usted es apto para enseñar, dice, le permite a Dios establecer la autoridad divina. Bueno, ya leyó el hermano 2 Timoteo 2:24 y Mateo lo creo que ya estaba, ¿no? ¿No más? ¿Mateo? No. No lo hemos leído, ¿no? No, eso no. ¿Me lo podés buscar? ¿Ese? Sí. Mateo 27, 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ahí está. Amén. Exacto. Dios establece la autoridad divina. Quedémonos con eso, ¿cierto? Dice la siguiente característica que da Pablo en 2 Timoteo 2:24 es apto para enseñar.
O sea, el siervo tiene que ser una persona que sea apta para enseñar. Este parece un requisito extraordinario, ya que la enseñanza aparece como un don espiritual en Romanos 12, del 6 al 7. A ver, vamos a buscar Romanos 12, 6 y 7, claro. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Claro, acá lo pone como un don, ¿cierto? La actitud para enseñar también es un requisito para un pastor u obispo. Primera Timoteo 3:2. ¿Eso lo puedes buscar, Tomás? Sí, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí está. Claro, entonces un pastor tiene que ser apto para enseñar, tener esa capacidad, ¿cierto? De enseñar. Sin embargo, la actitud para comunicar el mensaje de Dios se espera de todos los siervos del Señor. ¿Mm? O sea, todos Dios nos mandaba transmitir el mensaje, ¿cierto? Tal vez, dice, alguien no sea un gran orador. Sin embargo, puede enseñar. La clave de este misterio se encuentra, misterio, ¿no? Dice, pues no llego a ver acá, sí, la clave de este misterio se encuentra en el versículo que sigue, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Segunda Timoteo 2:25. Si estás ahí en Timoteo, ¿lo puedes leer? 2:25. Sí, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Amén. Entonces, claro, un siervo tiene que ser apto para enseñar, que con mansedumbre corrija, entonces que sepa la palabra de Dios, que sepa usarla, que sepa cómo aconsejar con la palabra de Dios, ¿cierto? Es algo muy importante esto, ¿no? Que la persona, que el pastor o el hermano que tiene ese ministerio, ¿no? Enseña. Aún así, dice que todos debemos enseñar la palabra de Dios a otros. No tampoco es algo que solamente algunos lo puedan hacer, pero obviamente sí que hay gente que tiene más ese don, ¿cierto? Pero toda una forma cuando transmitimos a otra persona, le estamos enseñando la palabra de Dios, ¿cierto? Un poco. O sea, aunque no entremos en cosas muy profundas, estamos transmitiendo el mensaje. Pero bueno, acá se centra más, ¿cierto?, en el pastor o en aquel que tiene ese don, porque no necesariamente alguien con el don de enseñar es un pastor. A veces puede haber un hermano que tenga ese don, ¿cierto?, el de enseñar. Bien, entonces dice, escriba una característica de la mente de siervo. Sería entonces apto para enseñar. Aunque es manso, prudente, sufrido, bueno. Bueno, ahí no entiendo bien. ¿Los anteriores no eran de eso? Ah, porque a lo mejor viene de otro. Es que Bueno. estos se lanzan más en 2 Timoteo 24, este grupo. Por eso. Sí, no la entendí bien ahí entonces. Bien. Entonces, acto para enseñar sería el 10, ¿cierto? Sí, es el primero. Sí, claro. Y, claro, manso, prudente, sufrido, bueno, claro. Muy bien. Los cristianos son luz para este mundo, porque la luz del mundo mora en nosotros. Mateo 5, 14. A ver, vamos a buscar Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Ser apto para enseñar le permite a Dios establecer la autoridad divina. Pedro nos dijo, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos siempre estar preparados. ¿Y cómo podemos estar preparados si nosotros no conocemos la palabra de Dios, cierto? Y ahí está el problema, que mucha gente no puede defender una doctrina, algo ante una persona que nos critica, por así decir, algo, nos dice algo acerca del Evangelio. Y nosotros no podemos presentar defensa porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces eso es algo muy importante, que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que profundicemos, que no nos quedemos en la superficie. Porque, vuelvo a repetir, hay un cristianismo que se alimenta de cosas, diríamos hoy, leche, como dice la Biblia, y nunca va a lo más sólido. Y si no nos alimentamos correctamente, no vamos a poder enseñar a otros y no vamos a poder tampoco defender una doctrina ante alguien que nos pida, ¿cierto? Que le expliquemos algo, ¿cierto? Que tenga alguna duda. Cuando usted es apto para enseñar, ¿qué le permite hacer a Dios? Que establecer la autoridad divina. Eso es lo que nosotros permitimos a Dios hacer, porque ya nosotros estamos hablando con la autoridad que Dios nos da. Y si no conocemos y no somos aptos para enseñar la palabra de Dios, entonces Dios no puede establecer su autoridad ahí, ¿cierto? Jesús fue apto para enseñar bajo la autoridad divina. A principio de su ministerio, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Lucas 4, 31, el 32. ¿Lo puedes buscar, Tomás? ¿Ese? Mateo 7. Lucas 4, 31, 32 dice: descendió Sí. Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Amén. Amén. Claro, porque los fariseos le enseñaban, pero no tenían esa autoridad, realmente. ¿Qué quiere decir eso? Que él les enseñaba, porque su palabra era con autoridad, Tomás. ¿Por qué era con autoridad? Porque aparte de que todo lo que él decía cuadraba bien, o sea, con el Antiguo Testamento que ellos habían visto y con la ley de Moisés, también lo decía de una manera que era muy convincente, como que él mismo sabía lo que estaba hablando, porque los fariseos a veces como que interpretaban mal la palabra y daban más importancia a cosas externas, entonces no se le veía esa autoridad. Pero cuando Jesús hablaba, era como que el mismo Dios estaba hablando, porque en verdad Jesús es uno con el Padre. Entonces todas esas leyes del Antiguo Testamento, cuando él las explicaba, daban ese sentido de que, wow, verdaderamente es un hombre de Dios que está ahí. Porque se nota eso cuando usted oye predicar a una persona que tiene el Espíritu de Dios, lo hace con autoridad, porque la palabra de Dios tiene autoridad para nuestra vida. Pero es una persona religiosa que no le importan las cosas de Dios, sino que está ahí como por un salario, un pastor asalariado, o una persona religiosa, sea un cura católico, un testigo de Jehová, no se le nota esa autoridad, porque trata de manipular la palabra para sus fines. Y entonces Jesús no hacía así, sino que lo hacía con toda autoridad, con todo poder, y los milagros que él hacía lo respaldaban aún más. O sea, nadie que no venga de Dios puede hacer estos milagros que hacía Jesús. Entonces había autoridad en él y todo el pueblo se daba cuenta. Exacto. Muy bien, hermano. Entonces, después dice Mateos 7, 28 y 29. A ver. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí lo nombra, ¿cierto? En Mateo. Es parecido un poquito a Lucas, pero le agrega eso. Claro, porque ellos realmente le enseñaban, pero no tenían autoridad, porque eran religiosos, como dice nuestro hermano, ¿no? De cuando en cuando la enseñanza experta y sabia de Jesús silenció a sus opositores. Así que bueno, acá vemos que esta característica es muy importante. Ser apto para enseñar, porque si estamos bien cimentados en la palabra de Dios, Dios nos va a usar, Dios va a mostrar que realmente esa palabra que nosotros estamos diciendo viene de Dios y no es un invento nuestro, ¿cierto? Dios va a establecer su autoridad si nosotros estamos bien firmes en su palabra, conocemos su palabra y somos aptos para enseñar. Bueno, te dejo el próximo punto, hermano. Amén, así es. Cada uno de nosotros, como siervo de Dios, debemos ser aptos para enseñar. Aunque no seamos maestros bíblicos, podemos enseñar en qué consiste el Evangelio y cómo fue que nosotros llegamos a la salvación, a Cristo. Entonces siempre hay algo que enseñar al que nos pregunte. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que estar aptos para enseñar como siervos. De cuando alguien diga, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú te comportas así? Decirle, yo sirvo a Jesucristo. Porque Jesucristo es el Señor por esto, esto y esto. Y ahí le explica el Evangelio. Entonces cada siervo tiene esa responsabilidad delante del Señor y del mundo, de ser esa luz, como decía ahí, de alumbrar las tinieblas que hay en el mundo. Bien, sigamos con la otra característica, que es sufrido, que también está en 2 Timoteo 2:24, esa característica. Dice aquí a la izquierda, sufrido, dominio propio que valora los propósitos del Señor para los demás. Es un dominio propio, eso es un fruto del Espíritu Santo. La templanza y dominio propio, que como que sufre lo de los demás para el Señor. Dice, actitud carnal, basta ya. O sea, el que no es sufrido se cansa. Parece al amable que decía, hasta aquí lo toleré. Este dice también, basta ya, que no quiere sufrir más. Pero no se trata de un sufrimiento físico o un abuso. No se trata de sufrir las imperfecciones que a veces tienen los demás hermanos. Sabemos que no somos perfectos, a veces tenemos ciertas imperfecciones, pero no llegando al abuso ni a nada de eso. Hay que tener cuidado con eso, que ser sufrido no es que uno se va a dejar abusar. Dice, cuando usted es un siervo sufrido, le permite a Dios responder a la oración. Así es. Vamos a ver más adelante esto. Creo que esto de Juan 14:8 lo vamos a ver más adelante, si no lo leemos después. Dice, sufrido. La siguiente característica del siervo es sufrido. En el reino, esperar no es una pérdida de tiempo. Debemos esperar en el Señor. Dice, véase Salmo 130, del 5 al 6. Lo puedes buscar, Carolina, a ver qué dice ese Salmo. Ajá, 130. (130, 5 y 6). Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Amén. Así es. El alma nuestra debe esperar en el Señor. Entonces dice, y también debemos aprender a ser pacientes con los demás. Entonces esto de sufrido tiene que ver con el dominio propio y con la paciencia. Vemos ahí como que los frutos del Espíritu Santo deben estar presentes para una persona un siervo que debe ser sufrido. Dice, ser sufrido o paciente va tomado de la mano con ser vigilante. Esa es otra de las características que habíamos visto. Usted no seguirá siendo vigilante, sino es también paciente. O sea, el que es sufrido
Debe estar vigilando de qué es lo que el Señor quiere para su vida y tener paciencia, porque a veces queremos todo de una vez y eso no es así. Tiene que ser al tiempo de Dios, cuando Dios todo decida. Y si hay que esperar un tiempo, se espera. Si hay que aguantarse tal vez una mala situación, se aguanta por un tiempo hasta que el Señor ya te diga, te dé la salida, porque eso es ser un siervo sufrido. Dice, luego escribe 2 características de la mente de Cristo: apto para enseñar y sufrido. Esas son las que hemos visto ahora. Dice, con la paciencia usted muestra su nobleza. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso está en Proverbios 16:32. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor aguantarse ese airarse, ese enojarse, o sea, no caer en eso, que un fuerte, que toma una ciudad. O sea, es mejor tener un dominio propio de nuestras emociones, nuestros sentimientos, que ser un fuerte que toma una ciudad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, que esa actitud se valora más en el reino de Dios, que podamos tener ese dominio propio. Dice, la paciencia le permite al Señor responder a la oración conforme a su plan. Dios nunca está apurado, aun cuando nosotros por lo general lo estemos. Esperar en Dios te permite a Él dar la mejor respuesta. Debemos ser como Dios, que es paciente con nosotros. Ahí está uno de los grandes males del ser humano, que le gusta todo rápido, la impaciencia. Entonces, cuando somos sufridos, cuando tenemos esa paciencia, el Señor responde la oración cuando Él así lo considere, conforme a su plan. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, como Abraham, que duró sus 25 años para que le responda la oración del hijo de la promesa. Y así muchas veces el Señor tarda sus promesas para que seamos pacientes, porque si no tenemos esa paciencia, no vamos a apreciar la promesa que viene, porque el ser humano es así. Si consigue las cosas rápido y fácil, después no la valora. Entonces el Señor nos enseña esa lección de que tenemos que ser pacientes para alcanzar lo que el Señor quiere para nosotros, porque tampoco es lo que yo quiera como en mi carne, sino el plan que tiene Dios con lo que yo le estoy pidiendo o con lo que yo estoy necesitando. Entonces Dios sabe cómo hacer las cosas y hay que ser paciente como Él es. Mismo Dios es paciente. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con la humanidad? Entonces dice, cuando usted es paciente, ¿qué le permite hacer a Dios? La paciencia le permite a Dios responder la oración conforme a su plan. Así que con paciencia siempre debemos estar orando a Dios, no esperando las cosas al otro día. Y hay muchas falsas doctrinas de decláralo, tú decláralo ahora. Muchas iglesias que dicen ahora es ahora y sana de ahora. Entonces como que no dan tiempo a que Dios haga las cosas, que todos quieren hacer ellos con su boca, porque dicen que la boca tiene poder, y ya no son siervos sufridos, no son siervos altaneros, prepotentes, que enseñan mal a las personas. Y vemos cristianos que son muy prepotentes y creen que con su boca ya pueden conquistar el mundo entero, y eso no es así. Hay que ser sufrido, hay que ser paciente, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, mucho cuidado con caer en estas falsas doctrinas que andan por ahí por muchas iglesias. Después dice, Jesús fue paciente. Jesús mismo fue paciente. Es notable la paciencia de Jesús con los discípulos. Ellos fueron reiteradamente lentos para aprender. Una y otra vez reprendió a los discípulos por su falta de fe. Ahí hay unos ejemplos. Mateo 8:26. Vamos a leerlo de una vez. Mateo 8:26. Dice la palabra. Eso es cuando Jesús calma la tempestad que estaba en la barca. Dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Es decir, Jesús le reprendió, ¿dónde está vuestra fe? Porque ustedes saben que andan con el Hijo de Dios y están con miedo. Entonces, continuamente los discípulos tenían esa falta de fe y el Señor los reprendía y tenía paciencia. No lo desechó a la primera, no diría, bueno, esta gente no tiene fe, yo voy a dejar a esta gente y voy a buscar un nuevo grupo. No hizo eso el Señor, tuvo esa paciencia de ir corrigiendo con los discípulos
y como que dice, lo sufrió los discípulos, fue sufrido con eso. Lo sufrió las cosas de Pedro, las cosas de Juan y Jacobo, la cosa de Tomás, que no creía, la cosa de Judas Iscariote. Todo eso lo tuvo que sufrir el Señor y lo sufrió con paciencia para darnos ejemplo a nosotros. Y dice Mateo 14, 31, otra reprensión que el Señor le hace. Dice otra vez, eso es cuando Jesús anda sobre el mar y Pedro va a buscarlo, y dice Jesús, extendiendo él la mano, asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es ya cuando se estaba hundiendo y Jesús tuvo que salvarlo. Ahí lo reprendió Jesús. Otra vez Jesús reprendiendo a Pedro por su falta de fe. Entonces el Señor también tuvo que ser paciente con los discípulos. Dice, aunque Jesús enseñó repetidamente sobre la humildad la noche antes de morir, dice la palabra que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, en Lucas 22-24. Ellos también estaban en su carne, en su inmadurez de buscar quién es el mayor, y el Señor también tuvo que soportar eso, ser paciente con eso. Y dice, Jesús explicó pacientemente por última vez la importancia de la humildad y la actitud de siervo. Lucas 22-24-27. Creo que lo habíamos leído ese ya. Sí, me parece que sí. Lucas. Pero ahora quiero leer este de Juan 14, del 8 al... No sé si lo habíamos leído también. Voy a ver. Juan 14. Ah, Juan 14, sí. Ah, bueno, si tú quieres lo puedes leer, Carolina. Juan 14, del 8 al 14. Juan 14, del 8 al 14. Ah, sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, está bien, las palabras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Ahí habla de cómo Dios responde la oración, de que Felipe quería ver al Padre y ya estaba viendo, como quien dice, al Padre en la persona de Jesús, porque él y el Padre eran uno mismo. Entonces ahí se ve que ya Felipe, su oración fue respondida a través del mismo Jesucristo. Y así nosotros tal vez pensamos recibir cosas de Dios y Dios ya no la va a dar de otra forma. Pero tenemos que ser pacientes y no estar deseando de una manera como inmadura. Mucha gente, yo quiero esto ya, y no sabe amoldarse a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque somos siervos. Estamos al servicio de Dios. No es que Dios está al servicio nuestro para que Él responda a todas las oraciones como nosotros queramos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Saber que somos sufridos, somos pacientes. Quizás no es lo que queremos, pero tenemos que someternos a la voluntad de Dios porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Él es que sabe lo que va a hacer con nosotros. Entonces, que tengamos actitud de humildad, de paciencia, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Así que, hermanos, hasta aquí esta primera parte de este día 5, recordándole que sigan meditando en estas características de siervo, muy importante, porque solo así podremos llegar a la estatura del Hijo de Dios, tal como Dios quiere, porque estas cosas son para nuestro provecho y para nuestro crecimiento. Así que no se olviden de seguir estudiando, vean los videos anteriores de las otras características para que también se nutran
y manténganse en contacto con nosotros para las que vienen. Así que dejo a la hermana Carolina para que esté despidiendo. Muy bien, así es. Que el Señor les bendiga. Sí, la verdad que esta característica en este mundo, como dice nuestro hermano, es muy importante, porque a veces somos muy inmaduros, como los chicos que queremos todo rápido ya, ¿no? Y Dios quiere que seamos maduros, que estemos dispuestos a esperar y a esperar también y a ser pacientes con nuestros hermanos que a veces tienen debilidades, les cuesta crecer en la fe, a veces como que nos ponemos impacientes, ¿no? Con nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces eso es algo muy importante. Cada uno tiene su tiempo, ¿m? Cada hermano tiene su tiempo y hay que tener, si uno es un siervo, tiene que tener esa paciencia de esperar los tiempos de Dios para esa persona. Eso es muy importante. Así que bueno, que podamos cultivar todas estas virtudes, ¿no? Sufrido, ser apto para enseñar, y la amabilidad. Siempre decir las cosas de la forma más amable posible, mostrando el amor de Dios a las personas. Muy bien, que el Señor les bendiga, gracia y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza, salmos de gloria.